Bueno, muchas personas y muchos en casa estarán identificándose cuando les digo que tomaron la decisión de ser fiadores de algún familiar, de algún amigo, de algún compañero y verdaderamente desearan retroceder al tiempo porque no tenían idea del impacto y la responsabilidad que esto pues conllevaba en esa decisión. Hoy vamos a ahondar en este tema. De una vez quiero invitarlos a todos, porque sé que hay muchas consultas alrededor de esto. Ahí tenemos nuestro WhatsApp, 88820606 a su disposición para las consultas. Y quiero darle la bienvenida al licenciado Rodrigo Sandoval, que nos va a ayudar en esta faena. Licenciado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, y estamos para poder conversar sobre este tema que afecta a una gran cantidad de la población costarricense. Exacto. Don Rodrigo, así clarito, para toda la gente que esté en casa, ¿qué significa ser fiador? Vea, ser fiador en palabras sencillas es tener el conocimiento que una persona, que tal vez es familia, amigo, pariente o lo que sea, se va a comer la piña y a mí me va a dar el dolor de panza. Hijo. Eso quiere decir que yo le puedo prestar mi nombre o le puedo servir de fiador a una persona sin recibir un solo colón, que esa persona se gaste el dinero o lo invierta o lo malinvierta y después, al no pagar esa persona o esa persona desaparecerse del mapa, yo como fiador tengo que pagar esa deuda aún creyendo que es una injusticia y aún sabiendo que yo no disfruté un solo colón, no hice una sola llamada del celular, no hice una sola tanda de arroz de la olla arrocera. Ay, que yo sí, sí. Ahora, cuando una persona, cuando fiamos nosotros, cualquiera de nosotros que tomó esa decisión, uno lo que cree efectivamente es que la persona que está asumiendo la deuda, ¿verdad? El deudor va a pagarla. Si no, seguro ni creyéramos o ni firmáramos. ¿Hay alguna manera de protegerse, digamos, si el deudor no paga? ¿O queda uno listo para la foto? El tema de la fianza es un tema complejo, porque nuestra legislación la regula en el Código de Comercio y al final de cuentas lo que establece son varios derechos. El primero, la posibilidad que yo tengo de cobrarle a usted una comisión, y eso nadie lo sabe, pero está en el Código de Comercio. Digamos, si yo te voy a servir de fiador, y grábense una cosa, si a alguien ya le piden un fiador en un banco, es porque no tiene buena capacidad de pago. De ahí partimos. Lo segundo es que yo le puedo cobrar una comisión, lo establece el Código de Comercio. O sea, vas a sacar una plata, pero me vas a dar un 20% a mí. Eso, la gente dice, ¿no es legal? Sí, claro, está en el Código de Comercio. Lo otro que puedo hacer yo es verificar si la persona que está sacando el crédito tiene bienes y salario a nombre de él. Eso me permite a mí que en caso del incumplimiento, el acreedor se va a ir en contra del deudor principal y va a tener con qué responder. Porque claro, si yo reviso a esa persona y no tiene ni siquiera, como decía mi abuela, ni dónde caer muerto, sí, entonces ahí no, miren, ni se meta, porque esa persona que no ha tenido nada en la vida y anda pidiendo fiado, por el amor de Dios, ahí viene un problema. Ok, vamos a arrancar respondiendo a las consultas de nuestro público. Don Rodrigo, la primera, ¿fiador es lo mismo que ser codeudor? No, es muy similar porque al final de cuentas tiene la misma responsabilidad. El codeudor es deudor directo, o sea, por ejemplo, yo voy y compro una casa con mi esposa, entonces los dos somos codeudores. Pero tal vez yo tengo la capacidad de pago, entonces pongo a mi esposa como fiadora. La condición es totalmente diferente, aunque legalmente a la hora que no pague la casa, el banco nos va a demandar a los dos, porque yo soy fiador solidario. La palabra solidaria quiere decir que soy, que aguanto que me cobren esa deuda. Entonces, al final de cuentas, la repercusión legal viene siendo la misma, porque me van a demandar indistintamente que sea codeudor, fiador o cofiador o avalista, porque también para que usted cuando firme hay un término que es muy similar que avalista. Se llama avalista. Eso se da en las letras de cambio. En letras de cambio no dice fiador, sino dice avalista. Entonces usted dice, ¿qué es esto? Qué bonito. Porque nosotros aquí en Costa Rica, cuando nos dan la platica o nos van a dar el celular o nos dan el carrito, nos dan el avión, porque aquí sí nos piden, si aquí nos venden un avión fiado lo compramos, entonces vamos y firmamos y es un contratito en una letra tan pequeña que nadie firma. Ese es el principal problema, usted no se da cuenta lo que está firmando y se lleva a mi tío o me llevo a mi primo y le pinto pajaritos en el aire y después vienen los problemas familiares con esta situación.
vea, por ejemplo, hay una señora que nos está llamando y nos está contando que ella fue fiadora y efectivamente el deudor no pagó y ella tuvo, o más bien que entregar, perdió una casa, una propiedad de ella, ya se hizo efectivo el crédito, lo que se debía, pero dice ella que cuando, me imagino, no sé, porque eso no me lo dijo, me imagino que remataron la casa o qué sé yo, sobró una parte al cancelar la deuda. ¿Cómo reclama ella esa porción, Rodrigo? Bueno, esto es interesante porque voy a comenzar indicando que en este país por deudas nadie va a la cárcel, excepto por pensión alimentaria. La gente a veces se estresa cuando les comienzan a cobrar. Ahora bien, ¿qué es lo que procede? El apremio de bienes, que es diferente. El apremio de bienes es la orden que da un juez de embargar, de capturar los bienes del deudor o del fiador. En este caso existe una deuda, la señora tenía una casa, se demanda, el juez embarga la propiedad. Como la propiedad no está respondiendo por sí misma, se hace un avalúo, dice, bueno, la propiedad vale 100 millones, se ordena el remate y se vende en lo que tenga que venderse. Lo que hace el juez es que liquida al acreedor y el resto queda en stand-by esperando que la persona que era la dueña presente una solicitud de reembolso de ese dinero. Inclusive los bancos, existe una ley en Costa Rica, la gente no conoce. Cuando un banco me quita a mí una propiedad y la vende, el banco tiene que, sea 2, 3, 5 años después, tiene que reembolsarme a mí el excedente. Porque si yo debía 1 millón de pesos y me quitaron una propiedad que vale 100 millones de colones y el banco la vende en 100 millones de colones, tiene que cancelarse el millón y los intereses. Claro. Y el resto tiene que devolvérmelo a mí, porque si no sería como un tipo de enriquecimiento ilícito. Eso para la banca pública de Costa Rica. Ok, aquí hay otro caso donde dice una señora que también fue fiadora, y es que cuando hablamos de la cantidad de gente que se metió en este embrollo, era por querer ayudar, a ella le embargaron el salario porque el deudor no pudo pagar, pero el problema es que la cosa se puso color hormiga, como está la situación del país, y a ella no le está alcanzando para enfrentar sus propias deudas. Y su temor es que hasta dónde podrían embargarle o si efectivamente van a irse contra sus bienes, ¿verdad? Para poder quitárselos, si ella no paga lo que ella debe. Bueno, esa es una muy buena apreciación. El acreedor no existe en la ley como un orden. Okay. O sea, cuando cae un embargo es como un revólver chocho, dispara para todo lado. O sea, no es que primero le vamos a embargar el salario y después el carro y después la casa. Exacto. No, el embargo cae sobre todo. Yo como embargado tengo que decirle al juez, un momentito, hay un exceso en la cantidad de bienes que me está embargando para la cantidad de dinero que realmente es lo que yo debo. Claro. Pero eso es parte de mi defensa a la hora que yo contesto la demanda. Pero el embargo va así como un perdigón, ¡boom! Y se lleva todo, salario, carros, propiedades, inclusive ahora que viene este tema del registro de acciones y de accionarios, podría también embargarse, y hace tiempo se hace, acciones de compañías. Porque yo puede ser que no tenga nada a nombre mío, pero todo el mundo sabe que yo soy el socio mayoritario de la empresa que vende luz. Entonces me pueden solicitar el embargo de esas acciones. Hay que tener cuidado. Lo que se me quedó es que si yo como fiador o avalista pago una deuda, la ley me da la posibilidad de subrogarme los derechos del acreedor. O sea, saco al acreedor y yo ahora comienzo a ser el acreedor en contra de ese deudor mala paga. Pero volvemos a lo mismo, si es un deudor que no tiene bienes, no tiene salario. Que no tiene donde caer muerto, como usted dijo, voy a perder el tiempo y plata. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay una señora que nos pregunta que ella, digamos, asumió la deuda, ¿verdad? Porque el deudor no pagó, entonces ella como fiadora canceló la deuda. Pero la pregunta es, en ese tiempo, digamos, ¿verdad? Donde pasa, donde embargan, donde hay el pleito, ¿verdad? O sea, la pagó cuando ya la deuda se había complicado y tenía mucho atraso. Esa persona queda manchado su nivel crediticio. ¿Rodrigo? Esto es una muy buena pregunta porque en Costa Rica existe, y aquí hay todo un tema actualmente. Y vea, primero, la SUGEF. La SUGEF tiene una sociedad protectora de crédito donde las empresas que tienen capacidad financiera suben cuáles son los deudores. Lo que pasa que ahí la ley establece que la mancha se debe borrar a los 4 años. Ah. Esto la gente no lo conoce porque si yo tengo una deuda de hace 10 años, yo tengo que pedirle a SUGEF mediante una carta
que me borre esa mancha. El problema es que aquí en este país existen empresas que negocian con los datos de las personas. Y uno se mete y compra datos, yo no voy a decir nombre, pero todo el mundo las conoce. Hay un montón de que tienen nombres muy bonitos. Y ahí esas deudas permanecen, o sea, no hay una regulación que se diga tienen que borrarla a los 5 o 10 años. Lo recomendable siempre es acercarse a la empresa, a donde está el problema, como la señora, hacer un arreglo de pago, pagar y pedir inmediatamente que la empresa le emita un comunicado, no solo a la SUGEF, sino a esas empresas que tramitan los datos, de que por favor me borren esa anotación, porque efectivamente eso me va a limitar mi posibilidad de obtener futuros créditos. O sea, para que me quede claro, a pesar de que yo haya pagado toda esa deuda, pero claro, me demoré, estuvo en rojo, tarará, si no pido que me borren de esa lista, a pesar de que esté cancelada la deuda, voy a seguir en esa lista y voy a seguir manchada. Correcto. Híjole, o sea que también hay que ponerse pilas con eso. Siempre, mire, cuando ustedes vayan a cancelar una deuda, pidan dos cosas. Que me devuelvan el documento base, el pagaré, la letrecambio o el contrato original para que se anule y después no vayan a cobrármelo. Y que por favor me hagan una carta de liberación dirigida a la SUGEF y a las demás instituciones de información crediticia, donde claramente se indica que el licenciado Rodrigo Sandoval no le debe ni un 5 a la importadora X. Exacto. Entonces, eso me sirve a mí, que el día de mañana yo voy a sacar un crédito y no, mire, es que don Rodrigo aparece moroso aquí. No, entonces yo voy con la carta donde ya se me ha liberado y puedo solucionar el problema. Excelente, porque siento que mucha gente desconoce ese paso. Ok. ¿Cómo evaluar, verdad? A pesar de que ser fiador estamos viendo que tiene un peso muy grande, ¿cómo evaluar los riesgos de que si es un familiar, de que si es mi pareja, de que si es mis hijos, no sé, ese riesgo que puedo tener de ser fiadora frente a esta figura? Porque hay mucha confianza de por medio. La recomendación legal es nunca ser fiador. Mire, el corazón, yo sé que aquí en Costa Rica tenemos un corazón de este tamaño y que la suegra, que el cuñado, que mi hermano y que qué bonito y que me salió un negocio y que ahora que están de moda un poco de negocios ahí, entonces y que necesito el dinero y te pintan pajaritos en el aire. La recomendación es no ser fiador, excepto que yo vea que la persona tiene la capacidad de pago, que me demuestre a mí, aunque sea mi hermano o mi pareja. Sí, que tenga un activo, que tenga algo, que luego responda. Y que efectivamente yo valore que el dinero que esa persona va a obtener o el artículo o el bien le va a producir a él dinero de tal manera que él pueda pagar la deuda. De lo contrario, no se meta, no preste propiedades. Mire, yo conozco casos de adultos mayores que le han prestado su casa a un hijo, a una nuera, a un sobrino, porque hay un negocio y al final de cuentas los terminan desalojando de esa propiedad. Es una barbaridad. Entonces la recomendación es 0 fianzas, 0 codeudores, 0 préstamos. Y si ya lo hace, entonces grábese en el corazón que mañana usted va a perder su propiedad o va a terminar pagando esa deuda sin haber disfrutado un solo colón de ese dinero. ¿Qué pasa, por ejemplo, Rodrigo, con una pareja sentimental, verdad? Su novio o hasta su esposo, ¿verdad? Que uno dice, bueno, vamos a emprender una vida juntos, vamos a estar por siempre juntos. Y bueno, fío yo. ¿Y la relación a mediano, largo plazo termina? ¿Y qué? ¿Qué pasa ahí? Viera que eso es muy común. Es más, yo he tenido casos que me llaman y me dicen, yo necesito demandar de estafa a mi expareja. ¿Y por qué? Porque yo saqué un dinero aquí, saqué un dinero allá y se lo di. O saqué un carro y ahora no tengo un solo documento. Y yo le digo, lastimosamente fue un acto voluntario. Ahora bien, hay una posibilidad que si yo te di un dinero en buena fe, pero no te lo regalé, porque si te lo regalé, ojo, hay una situación. Hay un proceso que se llama confesión fuera de juicio. Entonces yo puedo ir donde un juez civil y llamar a esa persona y traerla donde el juez y preguntarle bajo la fe del juramento, ¿es cierto que usted le debe 2 millones de colones a fulano? Pero la persona, si dice que no, no. Si dice que sí, entonces ya ese documento me sirve de base para demandar, porque al final de cuentas yo no tengo documentación de ningún tipo, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el amor es muy bonito y hay que vivirlo. Y el Código de Familia establece que el matrimonio debe ser solidario, pero es solidario en cuanto al alimento, no en cuanto a dejarse que le saquen a uno su dinero
y su producto de años de la bolsa, Ay, porque sí. uno tiene que conocer las intenciones de esa persona. Aquí hay otra consulta también. Hay personas, y en este caso de una persona pues que estudiaba, ¿verdad? Pero igual, el deudor no pagó y le cae la fianza a esta persona que lo que estaba haciendo era estudiar con su platita que tenía, era estudiar para sacar su futuro adelante y tuvo que dejar de estudiar porque no había manera de poder abonar esa deuda. En estos casos, ¿hay algo que reclamar o quedan exactamente igual de, ¿verdad? De crucificados, por decir de alguna manera? Con el nuevo Código Procesal Civil, yo podría eventualmente, además de cobrarle la deuda que yo pagué, cargarle un daño y perjuicio mediante un proceso ordinario, diciéndole al juez que él no pagó y como consecuencia de eso me tocó pagar a mí y tuve el perjuicio de no seguir mi carrera, pero tendría que hacer una demanda civil Sí. ante un juzgado civil colegiado de este país y que el juez valore la prueba, valore no solo la prueba pericial, la prueba testimonial y de ahí determine. Al final de cuentas es como un círculo vicioso. Sí. No pago, tú pagas. Y el problema de todo esto es que a veces yo soy fiador y no me doy cuenta que el deudor tiene esa deuda y cuando yo voy a obtener un crédito me sale la mancha y uno considera que es una injusticia. No es una injusticia porque las leyes de Costa Rica establecen cuáles son las consecuencias de la fianza. Y usted cuando firme una fianza, señor, recuerde este programa, si usted firma esa fianza, sepa que está firmando una sentencia Que usted es económica. el deudor, si pasa algo es el deudor y queda en primera clase. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el deudor fallece, Rodrigo? Y por otro lado, ¿qué pasa si el deudor, por ejemplo, decide coger un tiquete y jalarse y perderse del país? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si el deudor fallece, cuando uno se muere, muy bonito el entierro y lo tiran a la caja, pero no puede meter en la caja ni los bienes, ni los carros, ni las casas, ni las deudas. Nada. Todo queda ahí, Sí. queda a nombre del difunto. El acreedor, para poder demandar, tiene que abrir un proceso sucesorio y nombrar un albacea, el albacea es el administrador de los bienes del difunto, quien va a recibir las notificaciones, pero entonces se va a ir primero contra el sucesorio y demanda solidariamente al fiador. Si en el sucesorio no hay bienes, pues evidentemente el fiador responderá. Y esto es importante, si la persona se va del país y no aparece, entonces yo tengo que pedirle al juez que declare la ausencia de esa persona y que le nombre un abogado en este país, que yo también tengo que pagarlo, Híjole. ¿verdad? Para poderlo demandar. Pero imagínense que hacer todo esto, incurrir en estos costos, para demandar a una persona que no está en el país y no tiene un solo bien a nombre de él. Pero digamos, en el caso del que muere, ¿no hay un seguro que cuando muera se muere la deuda con él? Hay algunas entidades bancarias, y esto no es un tema de ley, sino es un tema de riesgo de las Digamos, lo entidades. proteja por lo menos al fiador, ¿verdad? Exacto. Hay algunas entidades bancarias que dentro de los requisitos que piden para el crédito está un seguro de vida. Exacto. Entonces el seguro de vida más o menos lo hacen por el monto del crédito y se establece que el beneficiario es el banco. Pero esto lo hace una entidad como por ejemplo los bancos estatales y los bancos privados que se dedican profesionalmente a esto. Pero si yo voy a sacar un celular o un vehículo ahí de forma de estos que yo saco y me piden de Sí, fiador. a cualquier marca o a cualquier agencia de carros o qué sé yo. La ley no obliga al acreedor obligar a ese deudor, valga la redundancia, Ajá. de suscribir una póliza de vida para obtener ese crédito. Eso es como un plus que establecen las empresas. Ok, hay otra consulta de una televidente que nos dice que ella está fiando a un familiar y está incapacitado el familiar. Y entonces, ¿qué pasa en esos casos? Porque parece que al estar incapacitado, pues no le va a alcanzar el dinero para pagar su abono mensual, por decirlo. Sí, recuerda que en las incapacidades laborales hay una suspensión, digamos, del contrato, una interrupción del contrato de trabajo y es la caja la que comienza a pagar un Así subsidio, es. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la persona no está recibiendo salario. Así es. Entonces, ahí comienza a haber un incumplimiento. Debería entenderse que ese deudor de esa plata que está recibiendo por parte de la caja debe ir a pagar, o sea, ir y decir, bueno... O sea, tiene que pagarla. Exacto, porque si no, cae en mora. Y en este país, la mora es la mora. Digamos, yo puedo tener una deuda y si ya incumplo un mes, ya se me puede ejecutar. Que se me murió mi mamá, que se me perdió el vehículo, que me echaron del trabajo,
que estoy enfermo, que soy hipertenso, nada de eso vale. Simplemente hay un contrato que yo tengo que pagar. Entonces yo no puedo decir, mire, qué pena, es que yo no pude pagar esta mensualidad porque pobrecito, me operaron. Bueno, sí, pobrecito, pero la entidad bancaria, hay un contrato que dice usted que tiene que pagar una cuota mensual consecutiva. Sí, y el no pago de esa cuota conlleva a ser exigible judicialmente esa obligación. Entonces ahí no hay nada que hacer. No hay quite, así de fácil. Ahora, una fianza o una deuda que no se termina de pagar, prescribe. Este es un tema muy interesante porque todo en esta vida se acaba, hasta la propia vida. Y las deudas prescriben. La deuda prescribe a los 4 años. Ojo, una tarjeta de crédito, un pagaré, una letra de cambio, prescribe a los 4 años. O sea, yo hoy dejo de pagar y tienen que pasar 4 años para prescribir, ¿o cómo es? No necesariamente. La ley lo que dice es que el plazo de la prescripción comienza al día siguiente de cuando se vence la deuda. Esto quiere decir que yo voy y saco un reloj a crédito y el crédito es por 2 años y se vence el 31 de diciembre del 2019. A partir del 1 de enero del 2020 comienzan a correr los 4 años. Ah, no de cuando dejé de pagar, sino cuando prescribe el plazo de la deuda. Exactamente. Ahí es donde comienza el plazo de la prescripción. Solo las hipotecas, que es un contrato de garantía donde yo pongo a responder una propiedad, prescriben a los 10 años. El contrato prendario, que es de vehículos, 4 años. Letra de cambio, pagaré, 4 años. Factura, 1 año. Cuando un tele o un celular. Pero cuando, digamos, el documento de base es la factura. Correcto. Hoy en día ya las empresas no usan la factura como documento base, sino que te hacen un pagaré. Pero si fuese solo la factura, es 1 año. El cheque, 1 año también. Híjole. Entonces, como también la gente acostumbraba, ya hoy no se utiliza mucho, a utilizar el cheque como garantía de pago. Te doy un cheque postfechado para pagarte la deuda, entonces esa posibilidad de cobrar ese cheque por la vía judicial prescribe al año. Rodrigo, demasiadas gracias por toda esta información y algo nos queda claro. Si yo mañana a usted lo llamo y le pido una fianza, ¿qué me va a decir? Le tengo que cortar el teléfono y decirle gracias, pero no gracias. Gracias, pero no gracias, señora, señor, que le quede claro con el dolor de corazón, ni a los familiares, lastimosamente. Mejor en orden y con lo que se puede. Que pases un feliz día. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta la próxima. Vero.